una charla cada uno de ellos. La reforma laboral por sí misma nos llevaría un buen rato, la reforma política, que también requeriría destinarle un tiempo razonable, y la llamada reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Yo voy a hablar muy en general de los tres y voy a particularizar sobre la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, por razones que ahora compartiré con ustedes, y también les diré que cada que voy a algún lugar a platicar sobre el tema que sea el que me inviten, nunca dejo de plantear la necesidad de lograr que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa renuncie a la presidencia, porque me parece que es muy grave el daño que le hace al país, y con ustedes compartiré también esta reflexión al respecto. Miren, ahora que salí del aeropuerto, ustedes seguramente lo habrán utilizado en algún momento o habrán ido por alguna persona. Uno se encuentra con un gran destacamento de militares a la salida del aeropuerto. Uno ya pasó todos los filtros, ya pasó el equipaje por todas partes, y para salir y entrar a la ciudad de Tijuana hay un número, insisto, muy grande de militares y una fila enorme para que uno vuelva a pasar sus pertenencias a revisión de rayos X, y si le da la gana a los militares, inclusive una revisión física de cada una de las pertenencias. Y para mi enorme sorpresa, la gente lo permite. Y cuando digo para mi enorme sorpresa, lo digo porque el artículo 16 constitucional dice: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. Que esto no quiere decir otra cosa que para revisar mis pertenencias debe haber un mandato, para revisar a mi persona debe haber un mandato de la autoridad. Cada que los militares me quieren revisar, yo nunca lo permito, no lo he permitido nunca antes de ser diputado, no porque sea diputado, antes de ser diputado no lo permití nunca, espero no morir siendo diputado, así es que espero seguir no permitiéndolo. Y cada que le digo esto, ellos me dicen: no, es que el presidente tiene el mando de las Fuerzas Armadas según el artículo 89, entonces yo les contesto: bueno, primero, quien está ahí, mi presidente, se robó la presidencia, pero aunque tuviera mandato para tal, dice muy claro el artículo 129 constitucional que en tiempo de paz, y vivimos tiempo de paz, los militares deben estar en los cuarteles. Y dice el artículo 29 constitucional que sí se pueden suspender derechos y garantías, sí hay un procedimiento para suspender derechos y garantías constitucionales, pero ese procedimiento dice que lo tiene que solicitar el presidente, avalado por todo su gabinete. Fíjense qué importante es, qué delicada es una decisión de ese tipo, que si uno solo del gabinete Calderón no firma la solicitud de suspensión de derechos, no lo puede solicitar Calderón. ¿Y a quién se lo tiene que solicitar? Se lo tiene que solicitar al Congreso, a los diputados y senadores reunidos, específicamente para conocer de la petición de suspensión de derechos, y tiene que estar sustentado en una grave alteración de la paz pública. Puede ser por un tiempo determinado y no se puede prorrogar. No sé si me estoy explicando de manera clara. Y lo que esta gente quería con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el PRI, para mi sorpresa, yo digo, no tengo sorpresa en que la cúpula del PRI y el PAN, yo les digo la cúpula del PRI y el PAN, deciden lo mismo, siempre en contra de los intereses de la gente. Puedo poner varios ejemplos de ello, pero que el PAN promueva la militarización del país es entendible. Desde que Calderón se robó la presidencia, ha insistido en una línea política de militarización, de meter miedo, de lesionar la dignidad de la gente en todo el territorio nacional, porque yo sostengo que los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país, porque es un trato de delincuente que la gente la revise. Bueno, me estaban comentando, yo no sabía, que hubo un incidente con una diputada de Mexicali que le quitaron 106,000 pesos que llevaba, un militar, y que cuando argumentó que por qué, digo, aquí no vale el fuero, no, lo que no vale es la ley, porque no hay ninguna ley que permita a un militar quitarle el dinero a un ciudadano, tenga o no fuero ese ciudadano, que es justo lo que estoy comentando. No hay ninguna razón para que a mí me quiten mis pertenencias, ningún, a menos que me tomen en flagrancia de un delito. Entonces, lo que ellos querían con esta reforma de la Ley de Seguridad Nacional era crear una figura que se llama declaración de existencia de afectación de la seguridad interior. ¿Qué es eso? Pues que a criterio de Calderón o a criterio del Consejo de Seguridad
hay una zona donde la seguridad interior del país está en riesgo y entonces se usa a las Fuerzas Armadas para intervenir en ese lugar. ¿Qué implica suspensión de derechos y garantías? Porque hay gente, Tijuana ha vivido momentos de mucha violencia por el asunto del narco, y hay gente que piensa, o Juárez o Tamaulipas, y hay gente que piensa que ya se suspenden en los hechos los derechos y garantías constitucionales, y no es así. Desde la Segunda Guerra Mundial no se suspenden derechos y garantías constitucionales en México. Hay graves violaciones a derechos y garantías constitucionales, que no es lo mismo que suspensión de derechos. Suspensión de derechos es que no tienes ningún derecho, es que no puedes transitar, es que no puedes reunirte, es que no puedes manifestarte, es que pueden llegar a tu casa y allanarla sin orden judicial, es que pueden detenerte sin orden judicial, es que pueden retenerte más allá del plazo constitucional en una detención, es que pueden hacer contigo lo que quieran, es que pueden no tener un abogado ahí para tu defensa. Es suspensión de derechos. No tienes ningún derecho, punto. Y no tienes ningún derecho porque se supone que hay una situación excepcional, particularmente grave, que obliga a tomar esa determinación. Yo les pongo el otro ejemplo. Sirven los retenes militares para detener a la delincuencia. Un narcotraficante pasa por un retén militar. Un traficante de armas pasa por un retén militar. Pues ni que fueran bobos. Pues claro que no pasan por ahí. Y si pasan, pasan acordados. Tienen ya. ¿No? Yo pregunto, en Ensenada no se sabe dónde están los narcos. En Ensenada no se sabe dónde están los secuestradores. En Ensenada no se sabe dónde están los delincuentes. Todo el mundo lo sabe. Como lo sabe en Tijuana, como lo sabe en Mexicali, como lo sabe en cada uno de los lugares donde habitamos. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es posible que los de arriba no lo sepan? ¿Y cómo es posible que necesiten tratar a todos los ciudadanos como delincuentes para supuestamente combatir a la delincuencia? Mienten. Mienten porque, bueno, en Durango, el obispo, ¿quién va a acusar al obispo de Durango de izquierdista, o de comunista, o de socialista, o de cualquier cosa espantosa como esa que le pueden endilgar a uno? El obispo de Durango es un hombre, es el representante de Dios en la tierra, es uno de los príncipes de la Iglesia Católica, y por lo tanto nadie sospecharía que tenga intenciones malévolas hacia el gobierno usurpador. Y el obispo de Durango ha señalado dónde desayuna, come y cena el Chapo Guzmán, y no es detenido, y no es tocado. ¿Por qué? Pues porque el gobierno está ligado a los principales grupos del narco, al de Chapo particularmente. Del 100% de detenidos, solo el 1.6% pertenecen al grupo de Chapo Guzmán. Solo el 1.6%. Solo por estadísticas, si tú estás combatiendo a todos los grupos parejos, no puede ser que el grupo más poderoso del narco solo tenga el 1.6% de detenidos. Yo ahí les recomiendo mucho la lectura del libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, que documenta con mucha claridad cómo está Genaro García Luna, que es uno de los criminales más peligrosos del país, y está nada menos que al frente de la seguridad pública, vinculado a los grupos de secuestradores y vinculado al Chapo Guzmán, documentado. El hijo de Martí, la hija de Nelson Vargas fueron secuestrados por grupos vinculados a García Luna, que es el secretario de Seguridad Pública. Bueno, ¿en manos de quién estamos? Y el propio Calderón está sin duda vinculado a esos grupos organizados. No lo dice además Anabel Hernández, ni lo digo yo porque esté enojado porque nos robaron la presidencia, no. Son declaraciones de testigos protegidos, son declaraciones de funcionarios metidos a la cárcel por estar con vínculos con el narco, son declaraciones o informes de la DEA, de la agencia estadounidense que tiene como función fundamental, en teoría, el ataque a los grupos que se dedican al narco en Estados Unidos y en el mundo, porque Estados Unidos es el mercado de drogas más importante del mundo, y por lo tanto es todo el tiempo una atracción permanente para los grupos criminales abastecen. Pero además no les llama la atención a ustedes que están tan cerca de Estados Unidos, que México está militarizado, el ejército en las calles, los retenes militares, las operaciones supuestamente contra el narco, y uno cruza la frontera y no hay nada. Los militares no están en la calle. No hay operativos para detener a los grandes abastecedores de droga del mercado más importante del mundo, y además en uno de los estados de mayor consumo de droga, como es California. Y uno no se encuentra con lo que está en el país. Ni hay descuartizados, ni hay fosas, ni hay nada. Simplemente cruzando la frontera. Y es nada menos